En aquella década de 1780 y literalmente caídas del cielo, volvieron a presentarse los gravísimos ataques de langostas voladoras localmente conocidas como chapules, que llegaban por el sur desde Perú, y eran tan numerosas que formaban nubes oscuras acompañadas por un ruido estremecedor. Ya se tenía referencias de la plaga que llegó a los Pastos en 1619, cuando ante las calamidades ocasionadas por la destrucción de los aún incipientes sembrados y frutos se acudió a Fray Luis Beltrán, a quien nombraron protector de Pasto y la provincia contra tan inmisericordia azote. La gente formaba filas que golpeaban a los chapules con ramas y mantas, mientras los que marchaban detrás los amontonaban y enterraban en surcos superficiales. En los inmensos potreros de Panamal, Obonuco, Pandiaco, y donde hubiera algo verde y ganado, y también en la ciudad, don Tomás mandó abrir zanjas a las que peones e indios empujaban a los insectos, que al caer eran tapados con tierra por otros trabajadores y colaboradores, entre los cuales familias enteras formaron parte de las cuadrillas. También hubo grupos de gente joven y del común, que mediante diversas formas mataban los chapules y empacados en costales los llevaban a los hacendados y propietarios de las fincas para que les pagaran con alimentación y 1 centavo por cada costalado. Igualmente fueron de inmensa ayuda los animales, cerdos, gallinas y pájaros, así como los perros que devoraban cientos de insectos y después se enfermaban. Pero la devastación fue irreparable. La hierba, las hojas de las plantas y de los árboles, todo desaparecía bajo el poder de aquellos cientos de miles de pequeños enemigos voraces. Los sembrados murieron, los frutos se secaron y cayeron aún tiernos, tanto el ganado como los animales del monte se diezmaron por falta de alimento y hubo hambre y zozobra para los habitantes de la provincia. Entre 1781 y 1782, las haciendas fueron adjudicadas a diferentes hacendados y comerciantes, por ejemplo Pandiaco, El Calvario, El Tejar, Obonuco, Capulí, San Francisco Javier y Guayacán. Cimarronas al norte de Pasto y la hacienda Panamal en Huachucal, a la cual pertenecían los terrenos de Chillanquer, San Antonio, Ventanillas, Chimangual, Chitaquer y otros varios grandes potreros. Sobre la hacienda Panamal, de acuerdo con el avalúo que hicieron el doctor Tomás de Santa Cruz Caicedo, comisario de la caballería, Manuel Fernando Sarama y Agustín Vallejo, resultó por el valor de 25.492 pesos con 4,5 reales. Y de igual manera fueron confiscadas y puestas en remate las casas de 1 y 2 pisos que tenían en la plaza principal, valoradas en 300 pesos. Las haciendas expropiadas eran productivas y podían asegurar el poder político y social. Chaitán, por ejemplo, era una hacienda que tenía 2.888 ovejas, 484 reses, 190 yeguas y producía 314 quesos. El arrendamiento era relativamente progresivo, pues en 1725, el prior Montero de la Calle la arrendó por 250 pesos mensuales y en 1759 le fue arrendada a Fray Tomás Cano por 500 pesos. La hacienda Panamal era la más grande y rica de toda la provincia de los Pastos, tanto por su extensión, como por la incomparable calidad de sus suelos y pastizales. Sus frutos rendían más de 5.000 pesos al año, por lo que don Tomás de Santa Cruz estaba especialmente interesado en ella y había sugerido al ayuntamiento que no se vendiera por menos de 30.000 pesos. Una de las razones del sobreprecio, tanto de la hacienda como de las vacadas y caballerías, se debía a la escasez de ganado originada por la peste, a tal punto que en poco tiempo murieron unas 400 cabezas y, según decían, la peste se incrementó por la libre introducción de ganados y recuas de toda la provincia, pues estaba abierta por todas partes. El aumento de los precios fue tal que por las reses y caballos bravíos de 3 años, que antes valían 20 pesos, empezaron a cobrar 30 y los compraban antes de nacer. Pero muchos de quienes compraron las haciendas en el remate inicial no pudieron solventar la deuda adquirida con el ayuntamiento, así que las propiedades les fueron embargadas para iniciar una vez más el proceso y pasar nuevamente a remate, de manera que se presentaron nuevos proponentes y volvieron los pleitos y las alianzas por la puja de Panamal. Los Santa Cruz estaban emparentados con las familias más influyentes de Pasto, de ahí que don Manuel Fernando Sarama enviara a don Tomás de Santa Cruz la siguiente misiva. Señor doctor, don Tomás de Santa Cruz, mi estimado primo, digo que me parece derrumbado lo intentado por los señores de la Junta de que se haya de reconocer el 5% al estilo de Popayán, los 11.666 pesos que se dijo daban por Panamal. No debe correr, y donde hay engaño no hay trato. Ojalá se abra el remate,
que deseo para vuestra merced lo que apetezco para mí. El duende, y no el de Pasto, ha metido el rabo y puede que haya sido el de don Miguel del Palacio. Por donde les consta a los señores de la Junta si tiene herederos doña Bernarda, y aunque los tuviera, si ya es fiadora y herederos forzosos no tiene. En fin, no hay enemigo ruin y el más ruin es el más enemigo. Y para dicho don Miguel, el día de Pascua, cuando ve el infortunio o desastre en el prójimo, si acaso conoce prójimo, que lo dudo. Ipiales, año de 1791. El hecho fue que la hacienda se remató a favor de don Tomás de Santa Cruz Caicedo por algo más de 13.000 pesos, para lo cual hipotecó su hacienda de Guapuscal apreciada en 13.900 pesos, con 4.900 patacones de varios ramos de que se hallaba grabada, más 665 cabezas de ganado vacuno y caballar, 6 burros sementales, 24 caballos bravíos, una casa de alto y bajo cubierta de teja, un trapiche corriente y moliente con su casa de paila sentada en su hormaza y cubierta de paja, 5 cuadras de caña dulce. 500 pesos en deuda de 8 indios incluidos 2 vaqueros, 8 yuntas de bueyes, herramientas de palas, rejas y machetes para cada indio, 2 hachas, una barra, una sierra, una suela, un escoplo y una sequía de agua, muy necesaria para la hacienda, que costó más de 500 pesos. En este reto de poder no podía faltar la presencia y apoyo de la familia. Don José de Santa Cruz, el maestro don Lucas Santa Cruz y don Juan de Santa Cruz, cura propio de la parroquia de Túquerres, hermanos del doctor Tomás de Santa Cruz, lo apoyaron mancomunadamente. Don Lucas Santa Cruz hipotecó su hacienda nombrada Chávez, que valía 4.000 pesos, vestida con una casa de truje, de paredes, cubierta de teja y otra vivienda unida, de la misma calidad. 10 yuntas de bueyes, 400 pesos en deudas de indios, 6 rejas, 6 palas, 6 machetes, un hacha, una sierra, un escoplo y una barrena. Finalmente, en 1791 y en medio de intrigas, odios y pleitos jurídicos, después de una puja que había durado varios años, don Tomás de Santa Cruz recibió la entrega oficial de la hacienda Panamal y sus anexos, Chimangual, Chitaquer, y los potreros de Chillanquer y San Antonio. Don Manuel Fernando Sarama, depositario y administrador de la hacienda y sus agregados, hizo entrega contando los haberes con sus mejoras y piohuras, de acuerdo con lo recibido en 1789 por el comisionado don Miguel González del Palacio. A partir de entonces don Tomás le dedicó su empeño al mejoramiento de la hacienda, cerrándola en contorno a la usanza de la época, con zanjas, cercas de piedra y de matorrales. Demarcó multitud de potreros según su uso y destino, cuyas mejoras importaron tanto como el precio de compra, duplicando el valor de la hacienda con sus tierras, siembra de papa y ganadería vacuna y caballar. Entre 1791 y 1822, la hacienda de Panamal y sus anexos, San Antonio, Chillanquer y Chimangual, abarcaban más de la mitad de la sabana de Túquerres en una superficie aproximada de 385 kilómetros cuadrados o 38.500 hectáreas. Al norte desde el cráter del volcán Azufral hasta el río Las Juntas en el sur, sin contar con la extensión total de Chillanquer, más al sur de Las Juntas. Y desde la quebrada de las Tres Cruces al oriente, límite entre San Antonio y Ventanillas, hasta Chimangual al occidente. Y limitaba con los municipios de Túquerres, Huachucal, Zapulles, El Espino y Mayama. Sus descendientes nunca pudieron recorrer la hacienda a pesar de que en el vigor de la juventud planeaban, cada año, rodearla por completo, mas volvían cansados y sin ánimo una semana después de haber partido. Pero estas mismas lejanías permitían soltar en el monte una pareja de cerdos jóvenes, que al año siguiente eran totalmente salvajes y buenas piezas de caza, igual o más emocionante que la cacería de venados, aunque la carne de estos no era del agrado de todos por su sabor algo dulzón. Y tanto entre los peones como entre los bisnietos hubo valientes y diestros jinetes y domadores. Los peones eran indios de la región y se referían a ellos como los indios. Ellos a su vez, se dirigían a los patrones mayores como amo o amito, según el grado de afecto. Los demás eran joven o niño, ama o amita. Igual que sus antepasados incas, usaban enormes caracolas en las que soplaban con fuerza para comunicarse de una montaña a otra con un sonido grave como de saxo barítono. Había varias casas en las diferentes haciendas y hacía frío. Pero definitivamente la mejor era la casa grande, o casa de arriba, en la que se alojaba don Tomás con su esposa, hijos, nietos y algún huésped especial.
Los demás eran acomodados en las otras casas. Por allí pasaban los arrieros que caminaban interminables jornadas descalzos o en alpargatas, fustigando sus recuas cancinas, cargadas de papas, sal, cobijas de lana, carne salada y quesos, aunque tenían que bordear los totorales, remanentes de una antigua laguna entre Panamá y San Antonio, para entregar sus cargas a medio camino de Quito o en la lejana Barbacoas.